sábado, quedan algunas horas. Así es que se va haciendo más nervioso. Así, hermanos, qué bueno. Vamos a compartir esto. Vamos a compartir estos minutitos que nos quedan. Qué bueno en verles. También aprovechamos que el esposo de la hermana Rafaela, ¿cuánto le dicen bienvenido a este lugar? Hermano, contento de tenerle aquí. Amén. Dios le bendiga. Y a todos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de algunos versículos. Nuestra hermana tuvo una lectura en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Yo vuelvo a repetir esta lectura, así que solo son una introducción. La bendición del Señor trae riquezas, así dice el proverbio, y nada se gana con preocuparse. Leo el capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Voy a leer los versículos siguientes. El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Y dice el 25, pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Amén. Nosotros decidimos, ¿verdad? Y Dios nos pide que nosotros podamos aceptar lo que enseña su palabra, nos declara justificado y nos da el privilegio de gozarnos de las bendiciones que dice su palabra. No puede ver esto, me gusta también. Vamos a leer a Proverbios 3:33. Proverbios capítulo 3, dije solo a manera de introducción esta parte. Capítulo 3, 33. versículo 33, dice la palabra de Dios: la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. Amén. El propósito de Dios siempre es bendecirnos. El propósito de Dios siempre es salvarnos. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Es una palabra que he usado mucho en estos días. Me van a escuchar, ¿verdad? A veces usarla porque me gusta. Dios lo que está reclamando de cada uno de los humanos es obediencia. Y al nosotros obedecer, hay beneficio, hay riquezas en el Señor. Si vamos al Edén, lo que pasó fue desobediencia. Tomamos la Biblia, dentro de todas las consecuencias ha sido desobediencia. Y por eso estamos recargando esa palabra. Y hoy voy a entrar en algunos detalles y me voy a referir un poco al pueblo de Israel. Dios traza los planes a través de Moisés, libera a su pueblo después de la esclavitud. Sabemos todas las travesías que tuvieron, las dificultades que hubo que pasar, pero atravesaron el mar con bien, bajo la conducción, porque iban obedeciendo a Dios. Llegaron al desierto, tuvieron todo el proceso allí de aquellos años, y Dios insistía, pero llegaron algunas realidades que persistían en ello y desobedecían a Dios, y venían consecuencias. Cuando obedecían a Dios veían lindos resultados. Entonces ahí estaba la realidad: desobedezco, consecuencia; obedezco, beneficios. Y si uno valorara como humano, dice, oye, pero si obedezco me va bien. Y entonces, ¿cuál es el problema para desobedecer? Si voy a recibir consecuencias. En otras palabras, voy a cosechar lo que siembro. Y eso es justo. Eso es justicia. Debe recibir de acuerdo a cómo ha sembrado. Pero Dios, a través de su misericordia, y eso lo vimos en la lección, ¿verdad?, que ya terminó,
No importa donde el hombre haya caído, Dios nos llama a cuenta. Así dice Isaías, venga, no importa cómo hayan sido sus pecados, yo estoy dispuesto a borrarlos. Amén. Ese es el amor de Dios. Porque Dios lo único que quiere es salvarnos. Nosotros a veces somos los que nos vamos distanciando. Y Dios insiste en la búsqueda para salvarnos. Y con este pueblo, yo voy al libro de Jueces, capítulo 6. Capítulo 6, ahí nos vamos a detener un poquito viendo algunas realidades, algunas consecuencias, qué es lo que espera Dios de aquellos que ha llamado, qué es lo que espera Dios de aquellos que ha liberado. Ahorita en la lección, en la clase que me tocó estar, prácticamente la conclusión era que la esencia de lo que enseña Malaquías es que el individuo se entregue plenamente a Dios. Si uno se entrega plenamente a Dios, las demás preguntas están contestadas. Pero cuando no hay una entrega plena a Dios, siguen las inquietudes, siguen los cuestionamientos. Y por eso en este libro de Jueces, capítulo 6, nosotros vamos a analizar o detenernos un poco en algunos versículos y algún énfasis. Voy al versículo 1 en primer lugar. Versículo 1 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Alguna versión dice hicieron lo malo. La mía dice hicieron lo que ofende a Dios. Eso indica que lo malo ofende a Dios. Y eso ellos hicieron. Y lo estuvieron practicando, aquí dice por cuántos años. Por 7. 7 años. Y uno se pregunta qué es hacer lo malo. ¿Qué fue lo que hicieron en práctica? Y entonces Dios permite que en ellos haya una situación muy complicada. Los madianitas aprovecharon. Eran personas, podríamos decir, sabios. Hay veces que en el pasado algunos hacían esclavos a las otras naciones y perdían todo. Los madianitas lo que hicieron aquí con el pueblo de Israel fue que solo dejaban que ellos cosecharan y se llevaban la cosecha. Dejaban que criaran animales y cuando estaban de provecho los buscaban y los tenían como un medio de producción para ellos. No se los llevaban, dejaban los terrenos para que ellos se motivaran y volvieran a sembrar. Y ellos estaban pendientes. Los israelitas entendieron que debían conservar parte de la cosecha siquiera y tuvieron que hacer cuevas para esconder la cosecha. Así es que ese era un medio de que los madianitas pues enviaban sus mensajeros a ver cómo estaba la cosecha de Israel. Pues le decían, mira, están casi ahí ya o están cosechando. Ellos decían, vamos a buscarla. Y el primer año, el segundo año, el quinto año, durante 7 años. Me imagino que por el cuarto año quizás ya ellos estaban un poco cansados. Usted sabe lo que es usted sembrar y cuando va a cosechar viene otro y se lo quita. Debe ser incómodo, debe ser preocupante. Y esa era la situación que ellos tenían. Pero el versículo nos dice que esto estaba pasando. ¿Por qué cosa? El versículo 1, porque ellos desobedecieron a Dios. Estaban haciendo lo malo. Y lo malo es desobedecer a Dios. Porque Dios quiere que tú y yo practiquemos lo bueno. Y al practicar lo bueno hay riqueza. Leímsi en Proverbios. Hay riqueza para los que practican lo que Dios dice. Y uno diría, bueno, si obedezco a Dios, seré rico. Dice que hay riqueza. La primera riqueza que Dios nos da es la bendición espiritual. Amén. Y yo digo que es la más necesaria. Amén. Si tenemos la bendición espiritual, hermanos,
lo demás se va añadiendo. ¿Qué es lo primero que hay que buscar? Dijo Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué pasa con las otras cosas? Se añade. Pero a veces nos preocupamos por la riqueza y nos olvidamos de Jesús. A veces nos preocupamos por las necesidades y nos olvidamos de Jesús. A veces nos preocupamos por proteger lo que tenemos, nuestra cosecha, hacemos cueva y nos olvidamos de Dios. Y viene el enemigo y se lleva la cosecha. Vienen las enfermedades y se llevan lo que hemos ahorrado. Vienen los problemas y se llevan lo que hemos ahorrado, porque nos hemos olvidado de Dios. Y Dios lo que está enfatizando es que tú y yo primero lo coloquemos a Él en el lugar que debe ocupar. Pero a veces ocupamos las cosas materiales, colocamos las cosas materiales en el lugar de Dios, y entonces estamos haciendo lo malo ante Dios. Y vienen las consecuencias. Y viene alguna razón y las cosas se desaparecen. Para los israelitas venían los madianitas y se la llevaban. Para nosotros, si no colocamos a Dios, yo no sé si son madianitas o lo que sean, y desaparecen. Y uno dice, ¿qué se hizo? ¿Qué pasó? Y vemos y las necesidades siguen cada día peor. ¿No será que no estamos colocando a Dios en el lugar donde debe ser colocado? Y mi insistencia en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, démosle a Él el primer lugar. Busquemos a Dios y las demás cosas. Y uno dice, bueno, es que Dios lo que quiere es que obedezcamos. Vamos a obedecer y vamos a darle a Él en todo el primer lugar. Si algo en el día quede por hacer, que sea cualquier otra cosa, pero no nuestra devoción con Dios, no nuestro encuentro con Dios, para que Él sea el centro de nuestras vidas durante el día, y así hacerlo todos los días, y Dios será el centro de nuestras vidas en cada momento. ¿Qué pasa aquí? El 6º año, por 7 años, ya el pueblo dijo, no aguantamos más. ¿Ven? No aguantamos más. Clamaron a Dios. ¿Ven? Así es que dentro de esta parte, clamaron a Dios. Y al clamar a Dios, Dios dentro de su misericordia, mire el versículo 8. Versículo 8. El Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, y a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Y mire el versículo 10, les dijo, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes, ¿qué cosa? No obedecí. Ustedes no me obedecen. Yo he decidido estar con ustedes. Yo los he liberado. Yo quiero suplirle cada necesidad. Yo quiero sustentarle. Pero ustedes no obedecen. Hermanos, a veces nosotros podemos y estamos y clamamos a Dios, pero la pregunta es, ¿estamos obedeciendo? Amén. Y ellos insisten y ahora están preocupados con la situación. Estaban en zozobra, la comida, todos se habían convertido en pobres. Estaban comiendo lo poco que les dejaban los madianitas, lo que ellos podían esconder muy bien. Y Dios le dice, pero el problema está es que ustedes no obedecen. Y a veces oramos, pedimos, rogamos y no vemos que pasa nada. ¿Estamos obedeciendo? Dejemos a Dios en el primer lugar y las otras cosas, que sea hecha su voluntad. Dios sigue en esta parte y me gusta este relato. Mire ahora
Podemos seguir leyendo, voy a leer el versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente, esforzado y valiente, dice alguna versión. Pero el Señor replicó Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto que está ocurriendo? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué esta situación? Eso decía Gedeón. Le habían contado, Padre Jehová, y todo aquello le decían cómo Dios se manifestó, quién es Dios, pero ahora él está viviendo una situación que se encontraba en este momento cuando el ángel va y habla con él, cosechando algo escondido. Donde podía estar en la era, al aire libre, ahora tenía que estar en el lagar, metido en una cueva, con miedo de que vinieran los madianitas. Si Dios está con nosotros, ¿por qué esto? Si Dios es el que libera, ¿por qué esta situación? Dios sigue hablando, el ángel con Gedeón, y el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvará a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Otra versión dice: yo estaré contigo. Ve. Dicen algunos comentaristas, Gedeón había estado trazando algunos planes cómo liberarse de los madianitas. Y tenía fuerza, dice, era valiente, era decidido. Dice que no era de los que estaban en más problema económico, sino que tenía siervos, tenía ganado, estaba cosechando. Su situación económica no era de las peores, pero también era de los que perdía cuando venían los madianitas. Y Dios le dice: yo estaré contigo. Pero él ha visto la situación y habla con Dios. Y a veces vemos situación, tú y yo podemos ver en nuestras vidas qué pasó. Pero primero nosotros leímos que ellos no habían obedecido a Dios. Y ahí es donde estaba el problema. Pero me gusta el relato como sigue. Mire el 15. Pero el Señor, cuando ve esta verdad a Gedeón, ¿verdad? ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu. Alguna versión dice el más pobre de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Una dice el más pequeño. ¿Cómo voy yo? Soy el más pobre, soy el más débil. ¿Quién soy yo? El más chiquito. ¿Cómo voy yo a liberar al pueblo de Israel? Pero Dios está diciendo: voy a estar contigo. Pero ¿cómo voy yo a hacerlo? Yo no puedo. Dios dice: voy a estar contigo. Pero Señor, yo no puedo. Voy a estar contigo. Yo leí en Proverbio: el dueño de la riqueza quiere hacernos ricos. Señor, ¿cómo? Yo no. En bendiciones. No riquezas que dejan de ser, riquezas que perduran para siempre. Por eso hablo de la riqueza espiritual. Y suplir nuestras necesidades materiales también. Pero a veces nos enrolamos más en lo material. Y Dios quiere que nos enrolemos más en la parte espiritual. Y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a hacer. Sigue aquí la conversación con Gedeón.
El Señor respondió en el versículo 16, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Hermanos, cuando Dios nos dice que va a estar con nosotros, lo único que nos queda es obedecer, porque Dios va a estar con nosotros. Pero hay veces que queremos ver las cosas tangibles. Dios, tú dices, yo quiero verlo. Y Dios está hablando con Gedeón. Y Gedeón quiere verlo, dice, ¿cómo? He visto otra cosa. Yo ahora quiero palparlo. Y Dios está dispuesto a ayudarlo. Y ellos comienzan, ¿verdad? Y siguen la conversación. Te ruego que no te vayas. En el versículo 18, él quería confirmar hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelva, le dijo el Señor. Y él pensó en su ofrenda, pensó en un presente, pensó en colocar a Dios en primer lugar. Y el ángel le esperó, él trajo la ofrenda, se fue, preparó el animalito. Por eso dije, la situación de Gedeón no era, el versículo 19 describe, el ángel le dijo en el 20, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo en esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Y entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano el ángel del Señor tocó la carne sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón, en el versículo 22, se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, clamó, ¡ay de mí, Señor y Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara. Y ahora tiene miedo. Él había aprendido, y como dicen las Escrituras, aún en el libro de Éxodo, en Deuteronomio también confirma de que el que veía al Señor cara a cara moría, y él tiene miedo de morir. Pero Dios es tan bueno que más adelante le dice, ¿verdad? Entonces destruyó, ¿verdad? Y dentro de esa parte, que quedara tranquilo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Hermano, hasta aquí Gedeón está tranquilo, ya vio al ángel, él el Señor ya ahora acepta, pero parece que la fe no fue tan amplia, pero él aceptó. Y el Señor, ¿verdad? Dentro de la parte, y el Señor dice, Gedeón va por buen camino, y siguen hablando, pero ahora él lo mete en problemas. El Señor mete a Gedeón en un aprieto. El problema número uno de hacer lo malo del pueblo de Israel era que estaban adorando otra cosa que no era Dios. En primer lugar, habían cosas que no era Dios. Estaba Baal y estaba la estatua de acera. Y Dios le dice a Gedeón, mira, vamos a hacer algo para que el pueblo se libere de los madianitas. Tienes primero que destruir lo que está interrumpiendo la obediencia a mí de ustedes. ¿Qué? Sí, tienes que destruirlo. Ven, destruye la estatua, destruye el Dios de Baal. Ese Dios era de Joás. Ese Dios de Baal era del pueblo. Gedeón, ahora Dios le dice, tienes que hacerlo. Si usted analiza todo el relato, Gedeón no le dice a Dios, Dios, ¿y por qué a través de tu poder tú no usas otro medio? Dios le dice a Gedeón, tú tienes que destruirlo. Y ve y busca un becerro, el segundo, con el cual lo va a hacer.
Dios le diseña. Dios dice lo que hay que hacer. Aquí no hay que inventar con un becerro tercero. No hay que buscar una vaca. Lo que hay que buscar es el todo segundo. Porque Dios dijo que es el segundo. Dios dice cómo hay que hacerlo. Hermanos, en los caminos de Dios no hay que buscar cómo tú y yo querramos hacer. Mira, así conviene, por aquí va. Dios dice cómo hay que hacerlo. Y si tú y yo queremos estar en paz con Dios, hagamos como Él dice. Si tú y yo queremos que nos vaya bien, hagamos como Él dice. Gedeón buscó sus planes como Dios dijo, pero él dice, Dios no le dijo de día ni de noche. Dejó esa parte. Y él dijo, si voy de día, va a haber oposición y no voy a poder hacer el trabajo. Preparó sus hombres, preparó su toro, y fue de noche. Y derribó. Pero ustedes saben que siempre en mi país dicen que hay caliente. El que va y dice lo que vio a otro hacer, ¿verdad? Y lo denuncia. Aquí usan otro término, ¿verdad? Chota ¿sí? Allí es caliente. Y Gedeón fue y lo destruyó. Fue y hizo como Dios mandó. Hermano, yo pregunto, ¿hay algún mal en hacer como Dios mandó? Y ustedes saben la sentencia para este hombre por hacerlo como Dios mandó. ¿Qué fue la sentencia? La muerte. Debía morir. El pueblo, cuando le dijeron, eso lo hizo Gedeón. Dijo, vamos para donde Jehová. Vamos para allá. Y fue donde Jehová. Y le dice, mira, tu hijo. Pero no queremos problema entre familia. Si decimos que él lo mate, es un problema entre familia. Le vamos a pedir que nos lo dé a nosotros para que no haya problema entre familia. Y nosotros lo matamos. Y fueron allá. ¿Qué hace Jehová? Si Baal es un Dios, él no va a morir, no lo vamos a matar. Sí, dándolo. Y el pueblo fue, mire, enfurecido en la muerte. Y por lo que había hecho, según ellos, su sentencia merecía la muerte. Y Jehová le dijo, Baal es su Dios, que se defienda a él. No vamos a pelear por Baal. Vamos a dejarlo que se defienda a él. Y el que pelee por Baal morirá. El pueblo, me gusta lo que dicen los comentaristas, el ánimo del pueblo comenzó a bajar. Y él le dijo, esperemos unos días para ver si Baal se defiende. Y ellos comenzaron a esperar unos días. Hasta el día de hoy, hermanos, Baal no se ha defendido. Hermanos, Dios no podía bendecir al pueblo porque estaban desobedeciendo. Y Dios ha dicho que no bendice si hay desobediencia. No llega la bendición, la desobediencia lo aleja. Y ellos tenían otro Dios en vez de estar adorando a Dios. Y Dios le dice, para que recibas plenamente y pueda hacer la obra, hay que destruir el ídolo, hay que destruir el obstáculo, hay que destruir lo que está dañando la relación. Mis amados,
si en tu vida o en mi vida no estamos haciendo algo que Dios ha dicho y no le estamos obedeciendo, hay algo que va a interrumpir que llegue la bendición que Dios quiere darte. Eso va a interrumpirla. Hay que sacarlo, dice Dios. Hay que sacarlo. Yo no sé si de día o de noche. No sé qué cueste. Gedeón no valoró si lo mataban o no lo mataban. Él dijo, yo lo que voy a hacer es lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la consecuencia del camino? No importa. Lo sentenciaron a muerte. Pero Dios le había dicho, voy a estar contigo. Y aunque lo sentenciaron a muerte, Dios estaba con él. Y lo libró. Pero él tuvo el coraje, la valentía, y por eso le escribe, ¿verdad?, que era valiente de ir y hacer lo que Dios dijo. Y Dios te ha dicho a ti y a mí que quiere salvarnos. Pero en desobediencia no puede salvarnos. Adorando otra cosa que no sea Dios no puede salvarnos. Detrás de las tonterías de este mundo, dándole lugar a las cosas de este mundo en vez de dárselo a Dios, Dios no puede salvarnos. Es un sacrificio que hay que hacer, pero tuvo que hacerlo. Ir a destruir esa estatua era un desafío, pero Dios dijo, y Dios te dice a ti y a mí, lo que haya que destruir hoy, destrúyelo, porque yo lo que quiero es bendecirte. Pero hay que levantarse y tener el valor. Pero vienen estas consecuencias. Hermanos, seamos fieles a Dios, olvidémonos de consecuencias. Gedeón no se detiene a pensar en consecuencias. Él se puso a pensar en que Dios mandó y a Dios se le obedece. Bueno, es lo que hay que pensar, hermano. Cuando tú y yo veamos que Dios es más grande que las cosas, que Dios es el Todopoderoso y Él es el que me ha mandado, tú y yo nos vamos a levantar y lo vamos a hacer. Y Dios va a estar con nosotros. No vamos a estar solos. Hermanos, no sé cuál es el desafío que tú tengas por delante, pero el mismo Dios que habló con Gedeón a través de su ángel está hablando contigo y conmigo. 7 años bajo una situación. Tú y yo hemos clamado a Dios y ahora Dios ha hablado. Hemos clamado a Dios, por eso estamos aquí. Y Dios ha hablado. Si hay algo, elimínalo. Detengámonos. Capítulo 1 de Isaías es clásico. Estemos a cuenta, analiza tu vida si está fallando. En la lección estudiamos parrafito, ¿verdad? La introducción. Y el pueblo a veces creía que estaba bien. Y Dios le pregunta, ¿no están bien? Sí, estamos bien. No, hermano. Dios le decía, no. Analiza, y entonces le escribía y ellos, oye, estamos fallando. Si busquemos a ver si estamos fallando en algo, hermano. Si Dios dijo que no hagamos eso, no lo hagamos. No importa que lo hayamos practicado por 5, por 10, por 8, por un año, por un mes. Pidámosle valor a Dios y llenémonos de coraje. Pero un coraje de valentía para servirle a Dios. Valor ante las cosas que haya que decirle no, porque nuestra salvación vale más que ellas. Gedeón sigue en esta parte y cuando termina la sentencia que no lo matan, él decide construir, porque Dios dijo, con las mismas leñas de aquella estatua, con el becerro ahora que destruyó la cosa, le levanta, ¿verdad?, para preparar en el altar de Dios un holocausto y ofrecerlo como ofrenda grata a Dios. Reconocimiento de que a Dios se le adora.
Pregunto, hermanos, ¿cuántos hombres llamó aquí Dios del pueblo de Israel para liberarlo y hacer el plan para liberarlo de los madianitas? Uno. ¿Con cuántos hombres iba Dios a liberarlo? Como uno. Pero Gedeón conversa con Dios, ve la liberación de Dios de la misma muerte y sigue dentro del desenlace, y aún él quiere convencerse más de su Dios. Buscó el sistema del vellón y hizo las pruebas. Le dice Dios, yo quiero pruebas. Pero ya hizo la prueba de la ofrenda ya cuando el ángel tocó la roca y se quemó la ofrenda. Vio a Dios cómo lo está liberando de la misma muerte al destruir las imágenes. Y le pone el vellón de un lado, una parte seca, una mojada. Le dice Dios, yo sé que eres tú, pero permíteme cambiarlo porque yo quiero ir a la segura. Yo no quiero ir a inventar, yo quiero ir seguro. Y Dios lo hizo con Gedeón, le dice, lo cambiaste para acá, pues la parte seca se va a mojar y la mojada va a estar seca. Dios, yo quiero estar más seguro. Y Dios le dice, pues tranquilo, ve, acércate, toma ahí algunos. Y fue y se acercó allá al campamento de los madianitas, donde ellos estaban ya dentro de la preparación, y escuchó un sueño que estaba contando uno. En el capítulo 7, versículo 14, dice el resultado del sueño. Como él había visto. Y llegó a la conclusión, dice, pues, de que la espada de Gedeón nos va a destruir a todos. Gedeón va a tomar el campamento. Y Gedeón entonces dice, ahora sí vamos para allá. Ustedes saben, dentro del proceso, aún al elegir los hombres, convocó a todo el pueblo. Vinieron, Gedeón entendió que eran pocos todavía. Dios le dice, son muchos. Se le fue 22,000 en la primera partida. Dios le dice, todavía son muchos en el río, hay que definir. Y le quedaron 300. Mis amados, tú y yo necesitamos ver o palpar para creerle a Dios. Tenemos que ver que Dios venga y se nos presente para nosotros creer y obedecerle. Dios nos está invitando en esta mañana a que le obedezcamos por fe. Y Él promete que estará con nosotros. Y el que está dispuesto a obedecer a Dios, Dios le hace siempre la promesa de estar con Él. Gedeón estuvo dispuesto, aunque dentro del proceso que sabemos, y Dios estuvo con él y le dio la victoria liberándose de los madianitas. Dios quiere darte a ti y a mí la victoria liberándonos del pecado completamente. Amén. Asegurándonos de que hay riqueza para los que son justos. Riqueza para los que están en Cristo Jesús. Pero hay que obedecer. Dios ha dicho, voy al libro de Isaías, el hermano Víctor me dijo que no me pasara de la 1, pero tranquilo, hermano Víctor, nos vamos a pasar. ¿Verdad, mi hermano? Pero sí, pero el hermano Alfredo me da el privilegio de poderme pasar. Pero no. Capítulo 58 del libro de Isaías. En este capítulo yo voy a leer solo 2 versículos, versículo 13
y versículo 14. Quizá algunos se lo saben de memoria, otros se lo aprenderán. Algunos recordarle, capítulo 58, versículo 13 y versículo 14. Dice el 13: si dejas de profanar el sábado y no haces negocio en mi día santo, si llama al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honra no haciendo negocio ni profiriendo palabras inútiles, dice el 14, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre la cumbre de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. Porque la boca de Jehová así ha dicho. Dios lo que quiere es que tú y yo nos deleitemos en sus mandatos. Dios lo que quiere es que nosotros nos gocemos. Pero Dios dice bien claro, y es lo que me presenta: si dejas de profanar. Y el pueblo lo que hacía era profanar el nombre de Dios, adorando a Baal y a Asera. Los sábados tú y yo también debemos adorar como Dios ha dicho. No con nuestras palabras, no con nuestras acciones, servir como Dios ha dicho. Voy al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 20. Que diga que tiene que ver esto con Gedeón, la misma obediencia que Dios ha pedido. Capítulo 20, versículo 8. Acuérdate, a veces somos olvidadizos. Gedeón había escuchado cómo el pueblo había liberado y se le había olvidado y tenían ídolos. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en él ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Y me voy al libro de Malaquías, los minutos que me han concedido, porque ya mi tiempo se fue. Ustedes me conceden estos. Malaquías, tuvimos el privilegio de estudiar estos libros, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Estudiamos ahí todos los profetas más pequeños o menores, dicen algunos. Dije Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3. Vamos a ver si lo consigo. Si mi Biblia lo tiene aquí. Malaquías capítulo 3. Leo el versículo desde el 6, son bien bonitos, ¿verdad? Desde el 6, muy lindo, ¿verdad? Yo, el Señor, no cambio. ¿Quién habla, hermano? Señor. Dios dice que no cambia. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mi precepto y no lo han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? El pueblo hizo lo malo. 7 años bajo la situación. Dios intervino y apareció un hombre dispuesto a hacer como Dios dice, y Dios los liberó. Y ahora Dios aquí nos dice: vuélvanse a mí. Y nos habla, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos?
¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan en qué me están robando. En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues esa es a mí a quien me están robando. Y dice el 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunden. Dice el 11, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides de los campos no pierdan su fruto. Dice el Señor Todopoderoso. Y termino con el 12. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora y próspera, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, Dios ha dado sus mandamientos para que tú y yo los obedezcamos. Dios ha dado sus ordenanzas para nuestro bien. Dios es amor. Dios es misericordioso. Y Dios nos llama en este momento: hijo, ha fallado, quiero limpiarte. Quiero que comencemos de nuevo. Quiero liberarte, porque quiero garantizarte vida eterna. Eso es el amor de Dios. Si alguno hemos estado fallando, si alguno hemos estado violando lo que Dios ha dicho, hermano, Dios dice: pruébame, yo te voy a dar bendiciones espirituales y voy a suplir las materiales. Eso es lo que dice Dios. Pero tú y yo tenemos que decidir obedecerle. Gedeón decidió y lo sentenciaron a muerte. Yo no sé si a ti y a mí nos han de sentenciar, pero mi pedido es: obedezcamos como dice Dios. Y mi respuesta es: nos irá bien para gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Y que tú y yo decidamos, bajo cualquier condición, hacer como dijo Dios, sin cuestionamiento y sin prueba, porque lo que Dios dice lo cumple. Amén. Y Él ha dicho que viene pronto. Y muy pronto hemos de ver a Jesús. Viene Gedeón, el pueblo de Israel fueron liberados de los madianitas. Tú y yo seremos liberados del pecado para siempre. Amén. Cantemos el himno número 172. El Rey que viene, cerca está. Pronto a la puerta lo hemos de ver. 172. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismo llega ya. Viene presto, a la puerta llega ya. Se su venida vemos ya, señalemos ya por doquier, y pronto el alma eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a la puerta misma llegará. Viene presto, a la puerta llega ya. Pues no contengo gozo y paz, aquí la lucha seguirá. Mas cuando vuelve el Salvador,
eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna, la muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén, Señor. El Señor viene, ya a la puerta está, y viene a buscar a los obedientes. Que tú y yo seamos de esos obedientes. Amén, Señor. Todos los presentes podamos estar con el Señor para siempre. Amén. Oramos. Querido Padre, aquí estamos. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Amén, Señor. Por eso te rogamos que nos tome como tus hijos y nos dé la fuerza para obedecer lo que dice tu palabra. Amén. Y que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Amén, Señor. Si por alguna razón alguno hemos fallado, aquí estamos para que nos limpien. Amén. Como humanos podemos caer en errores, pero qué bueno que tu palabra nos presenta del que el que viene a ti tú no le echas fuera, sino que lo recibe y lo declara limpio. Amén. Tómanos como tus hijos. Amén, Señor. Y danos el gozo de que podamos estar contigo por toda la eternidad. Amén. Pero durante nuestra estadía en esta tierra, ayúdanos a estar de parte tuya. Amén. Que nosotros no hayan ídolos, no haya ningún Dios, sino que el único Dios que ocupe nuestra vida entera sea tú. Amén, Señor. Si todavía alguno está atado a alguna acción de esta vida que nos aparta de ti o algún vicio, te rogamos que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Amén. Que nos declare perdonados. Amén, Señor. Y que cada día tengamos la valentía de presentarte a ti como nuestro Salvador personal. Amén. Que te hemos encontrado para que otros puedan venir y también sean limpios en Cristo Jesús. Amén. Bendice esta iglesia. Bendice a cada miembro, a cada Amén, amigo. Señor. Te ruego por cada familia y por los hermanos que están enfermos, que tú puedas asistirles. O cualquiera en nuestra familia que esté enfermo, que tú intervenga para gloria de tu nombre. Amén. Pero que tu Padre sea glorificado en nosotros. Amén, Señor. El alimento que se ha de ingerir, que tenga tu bendición. Amén, Señor. Que sea de bien y la fuerza adquirida sirvan para seguirte dando a ti el primer lugar. Amén. Te lo estamos pidiendo todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.